Bueno, la última interacción que vemos aquí en la parte de dinámica. Es fuerza elástica la que será descrita con la ley de Hooke en un caso muy particular. Bueno, el problema que tenemos es el mismo que para los rozamientos, solo tienen fórmulas empíricas en este nivel, ¿no? Al cesar la aplicación de esa fuerza, el cuerpo recupera las dimensiones de forma inicial, o sea, esa fuerza retributiva. Esto es lo que vemos cuando apretamos o soltamos o estiramos un resorte, o por ejemplo, otros materiales elásticos no tienen por qué ser un resorte, por ejemplo, la esponja de cocina, ¿no? Si la apretamos, en ese lugar donde hemos aplicado una fuerza, disminuye la distancia entre sus extremos, pero apenas soltamos, recupera la forma. Lo mismo si estiramos. La estiramos un poco, y aumenta la distancia. Soltamos y recupera la original. Si esos son materiales elásticos. Siempre estos materiales elásticos tienen un límite en el cual ya la elasticidad se pierde porque pues se rompe, o sea, el resorte se rompe, la esponja la estiramos demasiado, nos quedamos con un pedazo en la mano, o sea, hay límites de validez. Por ejemplo, en el caso de los resortes, los fabricantes indican a qué fuerzas hay que someterlo, o sea, no te pase de tal límite, ¿está bien? Esa sería. Bien ahí está el ejemplo, aquí un ejemplo, allí estamos disminuyendo, sacamos la excitación y recupera la inicial, ¿ven? Y allí vamos a estirar, estiramos, nos pasamos de la raya y nos quedamos con un pedazo en la mano. Eso es lo que no hay que hacer. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Bien, bien. Si un resorte está sin estirar o un material elástico, esa esponja, a su longitud se lo denomina longitud natural del resorte, L sub 0. Estamos hablando, claro, estamos describiendo algo que es unidimensional. En el caso recién tenía tres longitudes características en tres direcciones y bueno, eh, tres longitudes iniciales. Sigamos, ponemos un sistema en X y en Y, Z, ¿no? Bueno, si nos vamos a tomar el estudio de un caso unidimensional, tenemos la longitud natural, por eso dice a su longitud, la denominamos natural, a su longitud como si fuera una sola. Sí, porque vamos a tratar unidimensional. Es allí. Ese es el símbolo del material elástico, ¿está bien? El resorte, la esponjita, bueno, nadie le ha aplicado una fuerza, entonces a la distancia entre sus extremos la llamamos L sub 0, longitud original o inicial. Entonces ahora lo que vamos a hacer es fijar un extremo, por ejemplo el de la izquierda, y consideremos el problema unidimensional. Colocamos el eje X en la dirección de la deformación, es decir, por lo mismo de siempre, si vamos a deformar en la dirección horizontal, porque esto es unidimensional, pongamos el eje X en esa dirección, no compliquemos la vida, allí está fijo a la pared, que está a la izquierda, ¿está bien? Y allí está el resorte, que como notarán es más largo que el que vimos recién. ¿Por qué? Porque hemos aplicado una fuerza. Allí hay un espacio intermedio que está exprofeso dejado. Es como si después fuéramos a poner ahí una pequeña masita, en el cual, no de comer, sino una masa pequeña, y donde allí se aplica esa fuerza que es externa, y también externa esa masita, y también está aplicada otra, el resorte. Está claro que hay alguna fuerza que el resorte puede aplicar al exterior porque se resiste a que uno la estire. Tal es así que si uno retira, como vimos recién en el vídeo, que retira la excitación, recupera la forma original. Bien. Al estiramiento, recordemos porque en este caso le hemos hecho aumentar, con una fuerza en este sentido le hemos hecho aumentar su longitud, entonces es lo que llamamos estiramiento. Lo otro que le puede pasar es una contracción, también lo vamos a ver, el resultado general luego. Delta L, bueno, porque el L es un vector en la dirección de X y que está medido desde donde está fijado en la pared. Bueno, es lo mismo que escribir delta X, como mencioné en la clase, y eso que va a ser igual. Bueno, tengo que medir dónde está ahora que lo he estirado hasta un punto y allí me he quedado, ¿no? O sea, ¿por qué no lo estiro más? Porque de acuerdo a esa fuerza hay una situación de equilibrio, si no se mueve más, por hipótesis. Entonces allí está, esa es la posición epifinal, esa es la posición epifinal, en la dirección de inversor, ¿eh? Es en este caso la componente del vector X, la final, en el eje X, y de acuerdo a cómo hemos elegido el sistema, es un escalar positivo. Aquí está, eso es ella. Y hay que restarle la original, entonces sabemos cuánto se tiró. La de reposo, allí estaba, supongamos.
¿Está bien? Esa es L0. Esa es L0, X0, llámele como quieran, en la posición de reposo, ¿no? Entonces, bueno, la resta, la división de int, fíjense, los dos números son positivos, pero x final es superior a x inicial. Por lo tanto, habiendo elegido el sistema LGX en esta dirección, en este sentido su signo positivo, entonces eso es un número positivo, ese estiramiento. Allí está delta L. Bueno, lo que se obtiene en la experiencia es que para pequeñas deformaciones el alargamiento del resorte, ese delta L, resulta proporcional directamente a la intensidad de la fuerza aplicada. Parece intuitivo, ¿no? En realidad está basado en la experiencia. Mayor es la fuerza, mayor es el estiramiento. Recuerden, no hay que romperlo. O sea, el estiramiento es proporcional a la fuerza aplicada. Podríamos decirlo al revés, pero acá lo que estamos haciendo notar es que le estamos aplicando una fuerza, en comillas, al resorte, una fuerza externa al resorte y lo estamos estirando. O sea, es causa y el efecto, ¿no? El resultado de la interacción con la fuerza F es un estiramiento del resorte. Bien, ahí. Allí está el puntito ese que decíamos. Bueno, está en equilibrio, ¿cierto? Entonces, hay una fuerza, tiene que haberla, no puede estar solamente F, si allí no se estira más. Entonces, el módulo de ambas fuerzas tiene que ser igual. Obviamente el sentido es el opuesto. Allí vemos descrito que si hemos aplicado una fuerza para estirarlo, el resorte quiere volver a su posición original. ¿Está bien? Entonces, la fuerza elástica es proporcional también al delta L, por igualdad de módulos. Por igualdad de módulos entre la fuerza elástica y la fuerza aplicada en situación de equilibrio. Bueno, el sentido es opuesto a la aplicada, tiende a devolver el resorte a la longitud inicial. A eso se llama ser restitutivo, quiere restituirlo a su posición original. No quiere complicarse. Allí estamos viendo un resorte más chiquito, digo, de menor longitud, o sea que lo hemos contraído en el mismo sistema, ¿no? Bueno, aplicamos una fuerza que lo contrae, allí está, con todas las demás consideraciones que antes. Y suponemos que no se va a estirar más, ahí está, lo hemos comprimido y está aplicada la fuerza esa, ya no se mueve más, seguramente hay una fuerza contraria a esa para que esté equilibrado. Bueno, esa es la posición final, ahí está, ese es el L actual, ese era el original, quedó a la derecha, ese es el de 0, y esto es el delta L. Bueno, pero ¿qué signo tiene como vector esa contracción? Fíjense que esto es x final menos x0, pero son los dos números positivos, pero x final es más chico que x0. Luego su resta va a ser un número negativo, lo cual simboliza que el delta x es un vector con componente negativa en este sistema, lo cual quiere decir que es el chico. Y nuevamente lo que se encuentra en la experiencia, en un caso de estiramiento y en un caso de contracción, es que para pequeña deformación en la compresión, en valor absoluto, es directamente proporcional a la intensidad de la fuerza aplicada. Igual que en la elongación. ¿Está bien? Bien. Aquí nuevamente, para que esté en equilibrio debe haber aparecido una fuerza de igual magnitud y tamaño y sentido contrario. Entonces, el allí, en equilibrio, nuevamente los módulos son iguales y entonces nuevamente podemos relacionar este delta L con la fuerza del resorte, que es proporcional a delta L. Eso es lo que nos está interesando. Lo que nos está interesando justamente es la fuerza elástica, porque es una nueva interacción, no nos interesa la fuerza aplicada. Entonces, la fuerza aplicada nos interesa para ver qué causa y cómo se equilibra el sistema. Entonces ahí tenemos la fuerza elástica es proporcional al delta L, pero igual que en la elongación, que en el estiramiento. ¿Sí? Y el sentido es opuesto, igual que antes. Es opuesto a la fuerza aplicada. Entonces, o a la excitación promovida, o sea, que sea el estiramiento o la compresión. Tiende a devolver el resorte a su longitud inicial, la perspectiva. En este dibujo lo hemos comprimido, tiende a estirarse. Bueno, siempre entonces, en este caso y en el anterior, es directamente proporcional la fuerza elástica al delta L. Entonces, bueno, la constante de proporcionalidad se le denomina constante elástica del resorte, K. Y depende del material, obviamente. Y depende de que no lo pasemos de los límites para los cuales es fabricado y lo rompamos, porque entonces esto ya no es un resorte. Nuevamente, la longitud natural es L0, la fuerza elástica es restitutiva, si el resorte quiere decir es estirado y comprimido, o comprimido por una fuerza,
Al cesar la aplicación de la fuerza, recuperará la longitud natural. Nuevamente, no lo rompamos. Si el resorte es ideal, o sea, no lo pasemos de estos límites, la ley de Hooke es válida, que es esto que estamos desarrollando ahora. La fuerza de restitución, fuerza elástica del resorte, es directamente proporcional al desplazamiento. Es directamente proporcional al desplazamiento delta X. Pero ya vimos que es contrario a él. Si lo estiramos, va para el otro lado, si lo comprimimos, va para el otro lado. O sea, es directamente proporcional en su magnitud respecto a la posición de equilibrio. La constante de proporcionalidad es K, que está definida como positiva. Entonces, de acuerdo con los descriptos, tiene signos opuestos porque es restitutiva. Si el delta X tiene componente, por decir, positiva, F a su vez es negativo y al revés. Entonces, esta es la ley de Hooke. Donde el menos, vuelvo a aclarar, igual que en clase, es como si hubiéramos multiplicado paréntesis menos 1. Está diciendo la fuerza elástica, vos medime el delta X, bueno, pero es restitutiva, o sea, tiene signo contrario a las componentes del vector, o vectorialmente tiene sentido contrario al vector delta X. Si lo estirás, se quiere volver a achicar, y si lo comprimís, se quiere volver a estirar a su posición original, ¿está bien? Ese es el sentido del signo menos, que está aplicado a decir, bueno, K es una cantidad positiva, lo único que hace es agrandar o achicar el vector delta X. Hasta ahí no hay, el menos lo que hace es darlo vuelta, cambiar el sentido. Es el signo menos ese que está describiendo que la fuerza elástica es restitutiva. Después estas son notaciones. Delta X es vector X menos el vector X0, o sacando factores comunes y explicando que es unidimensional y que solamente vale el versor Y, ahí está también. Esto también uno lo pone para que tengamos en cuenta que si es unidimensional podemos cometer los mismos errores que en cinemática, ¿no? Que decimos, bueno, entonces aplico todo en X y nos olvidamos que esas componentes X son componentes de un vector, el vector posición, el vector desplazamiento, y nos hacemos lío con los signos. Pero son componentes vectoriales. Bueno, el signo menos indica que la aceleración y el desplazamiento respecto del equilibrio tienen sentido opuesto. Fijémonos, esta fuerza elástica es, fijémonos en la última ecuación, es menos K por X menos X0. X0 es una constante, la longitud natural del resorte, y versor es la dirección del sentido positivo del eje X. K es positivo y menos también es menos 1. Es decir, lo que está describiendo cualquiera de ellas, pero es más evidente en la última, es que la fuerza elástica es una función de X. Es una función de qué longitud tiene actualmente. Bueno, obviamente qué estiramiento tuvo o compresión. Es una F sub E de X. Dependiendo cuánto valga X, valdrá la fuerza elástica. O sea, no es constante. Depende de la posición. Las ecuaciones deducidas en cinemática aquí no tienen más validez. Recuerden que eran ecuaciones horarias que habíamos sacado para el caso de aceleración constante. Entonces, aquí eso no es válido porque la fuerza es una función de X, la masa no lo es y por lo tanto la aceleración es función de X. Una última deducción que vamos a hacer acá de cómo es más conveniente trabajar. Bueno, observamos un cuerpo de masa m, ese es ese puntito que yo había dibujado antes. Bueno, ahora le hemos puesto más grande, está acá, esto es todo dinámica de la partícula, le hemos puesto más grande simplemente para visualizarlo mejor. Bueno, sujeta al resorte estirado la masa m, ¿verdad? Allí está, allí está. Fíjense que en el dibujo figura un L0 ya y una posición X de ese momento. O sea, se supone que lo he estirado por el dibujo. El X es mayor a L0, sus componentes. Entonces, y no hay fuerza aplicada, o sea, la había porque obviamente alguien lo ha estirado esto, pero ha cesado la fuerza externa, no está dibujada allí. ¿Está bien? Entonces este resorte va a tener la tendencia de recuperar su L0, es decir, de mover esa masa hacia la izquierda, ¿verdad? Bueno, esto es un discurso. El diagrama cuerpo libre. Bueno, aquí hemos puesto el sistema de referencia en la pared, también medimos el 0 de X de donde está fijo, como hemos hecho hasta ahora, parecía lo razonable, parecía solamente. Y bueno, en el diagrama cuerpo libre están las fuerzas que están. Así está la fuerza de distancia al peso, la de contacto de la normal, otra de contacto de rozamiento si lo hubiera. Bueno, ¿por qué está puesta en ese sentido? Porque suponemos que al estar estirado, la fuerza elástica está aplicada hacia la izquierda, digamos, y entonces
contacto con el piso va a tratar de impedir ese movimiento. Entonces va a haber una fuerza de rozamiento opuesta a eso. ¿Está bien? Bueno, acá esto es vectorial. Cuando pasemos a querer sacar numeritos vamos a tener que buscar las componentes de esto. Bueno, pero no es lo que me interesa aquí. Fíjense que yo todas las cuentas que haga voy a tener que fijarme en la posición donde está, que es lo relevante, dónde está, pero me interesa dónde estuvo al principio, pero eso es constante, el x0. Nuevamente, la pregunta es, ¿no habrá una posibilidad de elegir un sistema más piola que esto, en vez de arrastrar ese x0 como cuenta en todos lados, hacer lo mismo que hacemos siempre, de poner el sistema, por ejemplo, cuando hacíamos un disparo en cinemática, ponerlo donde se efectuó el disparo, si es que podíamos, ¿para qué? Para que x0 y 0 valieran 0, tomar el t0 como 0, es decir, aliviarnos un poco las cuentas. ¿No será posible? La respuesta es sí, hacer un cambio de coordenadas. Fíjense que si yo ese sistema no lo tuviera allí, el celeste, el azul, donde está, sino que lo corriera, lo desplazara hacia la derecha, de tal manera que coincidiera el 0, el lugar donde se unen los dos ejes de x con x0, bueno, x0 medido en ese nuevo sistema sería 0. Entonces, el 0 desaparecería y esto sería fuerza elástica es igual a menos k por x. Eso es lo que hay que hacer. Fuerza elástica menos k por x. Pero si midiéramos directamente el desplazamiento desde la posición natural, no desde la pared. Bueno, si cambiamos el origen esto, lo que hicimos al sistema verde, que es esto que decíamos recién, bueno, lo llamamos así simpáticamente la letra griega, mayúscula para el eje, minúscula para... ¿Qué estamos viendo? Y el estiramiento, este sería el similar del vector x, o sea, sería x menos L0, es el delta x, y acá ya es sí directamente. ¿Por qué? Porque xy0 es 0. La diferencia del nombre es porque yo he dejado así x y el sistema x, entonces dije, bueno, hago un cambio de coordenada, busco otro sistema, es el que les mencioné, y entonces le tengo que poner otro nombre, x' y xi', qué sé yo, al horizontal y al vertical, los ejes, ¿no? Está claro que si yo veo que esto me alivia las cuentas, y no voy a hacer toda esta parafernalia de cosas, directamente pongo el sistema donde está la posición verde, y como no he hecho otro antes, ahí se le llamo xy, y entonces donde dice xy va a decir k, x solamente, ¿no? Pero x va a ser no la posición final, sino directamente el estiramiento. Porque en el caso celeste, para saber el estiramiento, tengo que hacer x menos L0. La diferencia sería que x, en este caso xy en el verde, me da el estiramiento. Bueno, la relación entre sistemas es la que allí estamos viendo. X menos x0 es xy. Entonces, bueno, reemplazamos x por xy más x0 donde corresponde, y fíjense, me da menos k por xy. En el sistema con origen, cuyo 0 de deformaciones está puesto en la posición de longitud natural de resorte. Entonces, he hecho lo que hago siempre, he olvidado, pero debo tener en cuenta que en la del sistema azul, yo mido la posición final, y para saber el desplazamiento tengo que restarle x0, ¿está bien? Entonces está el delta x. Está el delta x. En cambio aquí ya no hay más ningún delta x, porque justamente he puesto el sistema donde estaba en posición natural, así que medir desde ahí el xy o el x es decir cuál es el estiramiento. Es lo mismo. Xy aquí es x menos x0 en otro sistema. Entonces aquí se escribe fuerza elástica menos k por xy. Insisto, uno no va a hacer toda esta parafernalia para resolver un problema. Esto es una cuestión mía para poder mostrarles que es más conveniente tomar un sistema en la posición de color verde. Entonces la azul ni la usamos, si es que podemos evitarla, si es que no nos piden que sea allí el sistema. Es decir, directamente el azul no está, yo pongo, donde está la verde pongo el sistema XY. Entonces ese XY es X. Quiero decir, no usen letras raras, si los confunden, directamente ponen el sistema XY allí, y X mide el estiramiento. Va a ser la elongación o contracción directamente.